En este video, te desvelaré los 6 principios fundamentales de la manipulación y las técnicas de persuasión más efectivas usadas por vendedores, seductores, agentes del FBI y algunos de los mejores negociadores del mundo. Al conocerlas, no solo podrás defenderte contra el engaño, sino que también tendrás la oportunidad de emplear estas estrategias en caso de que quieras potenciar tu habilidad persuasiva. Nuestro cerebro adora los atajos y estos pueden ser explotados para influenciarnos. Tomemos como ejemplo a las madres pavas, que son extremadamente protectoras y cariñosas con sus crías. Sin embargo, esta ternura se basa en un simple mecanismo, el sonido chep chep de un polluelo. Este sonido desencadena el instinto maternal de la pava, incluso hasta el punto de cuidar de una réplica de su enemigo, el turón, si éste emite el chep chep. Este comportamiento puede parecer simplista, pero los humanos no somos tan diferentes. En un mundo complejo, recurrimos a atajos mentales para tomar decisiones rápidas. Un ejemplo de esto es nuestra tendencia a responder positivamente a las solicitudes cuando se nos da una razón, incluso si es trivial. Un experimento reveló esta tendencia de manera sorprendente. Una investigadora pidió a personas en una fila de fotocopiadora permiso para adelantarse. Cuando proporcionaba una razón urgente, como tengo prisa, un impresionante 94% accedía. Sin razón, la cifra caía al 60%. Pero lo más curioso es que, incluso con una razón absurda como necesito hacer copias, el 93% de las personas permitía que se adelantara. Esto demuestra cómo incluso una razón sin sentido puede activar nuestro atajo mental para conceder un favor. De manera alarmante, al igual que los científicos pueden engañar a una madre pava para que cuide a un turón disecado, los llamados profesionales del cumplimiento, como vendedores y estafadores, pueden manipularnos para que utilicemos nuestros atajos mentales en contra de nuestros intereses. A menudo, esto se hace para inducirnos a cumplir con sus exigencias, como comprar un producto. Tomemos el atajo precio igual a calidad. Generalmente tendemos a creer que los artículos más caros son de mejor calidad que los más baratos. Aunque este atajo puede ser parcialmente cierto, los vendedores hábiles lo explotan en nuestra contra. Un truco común en las tiendas de recuerdos es aumentar el precio de los artículos menos populares en lugar de reducirlo, lo que lleva a los compradores a creer que son de alta calidad. Dado que necesitamos atajos para enfrentar la complejidad de la vida, es crucial identificar y protegernos de los manipuladores que nos inducen a usar erróneamente estos atajos. De lo contrario, corremos el riesgo de ser tan engañados como la madre pava. A continuación, exploraremos 6 principios psicológicos fundamentales que se utilizan como atajos y que pueden ser explotados para persuadirnos: reciprocidad, escasez, coherencia, prueba social, agrado y autoridad. Los seres humanos sentimos una fuerte necesidad de devolver favores. ¿Has recibido alguna vez un regalo inesperado en la calle, como una flor o una muestra gratuita, o te han obsequiado con caramelos en un restaurante? Aunque parezcan gestos inocentes, en realidad son técnicas sencillas pero efectivas de influencia. El primer principio de persuasión es la regla de la reciprocidad. Nos sentimos compelidos a devolver favores. Esta norma es fundamental en todas las sociedades, facilitando el intercambio de recursos con la confianza de que serán retribuidos en el futuro. Además, si no devolvemos un favor, solemos experimentar un malestar psicológico. Esto se debe, en parte, a que socialmente despreciamos a aquellos que no retribuyen favores, tachándolos de aprovechados o ingratos, y tememos ser vistos de igual manera. ¿Hasta qué punto llega nuestro deseo de corresponder favores? Este impulso puede observarse incluso en las relaciones internacionales a largo plazo. Tomemos, por ejemplo, el caso de Etiopía en 1985.
A pesar de ser uno de los países más empobrecidos del mundo, afectado por la pobreza, el hambre y las enfermedades, la Cruz Roja de Etiopía envió 5,000 pesos para ayudar a las víctimas del terremoto de Ciudad de México. ¿La razón? En 1935, durante la invasión italiana de Etiopía, México había enviado ayuda. Décadas después, Etiopía vio una oportunidad para devolver aquel favor. La tendencia a liberarnos de la carga de la reciprocidad es tan fuerte que a menudo respondemos con favores desproporcionadamente grandes a gestos pequeños. Un estudio realizado en 1971 por el psicólogo Dennis Regan ilustra esto claramente. En el experimento, un sujeto llamado Joe se hizo pasar por participante y obsequió a otros con una Coca-Cola de 10 centavos. Más tarde, Joe pidió ayuda para vender boletos de una rifa. Aquellos que habían recibido la Coca-Cola compraron boletos por un valor promedio de 50 centavos, el doble de lo que gastaban los que no habían recibido nada. Interesantemente, este deseo de retribuir prevalecía incluso si los participantes no tenían una opinión favorable sobre Joe. Este principio fue también explotado con éxito por la organización Hare Krishna en Estados Unidos durante los años 70. Regalaban flores a los transeúntes y, a pesar de que a muchos les molestaba recibir estos regalos no solicitados, frecuentemente realizaban donativos a la organización, impulsados por la necesidad de corresponder al gesto. ¿Cómo podemos protegernos de la manipulación a través de la reciprocidad? Aunque este principio es esencial para el funcionamiento de nuestras sociedades y relaciones, es crucial aprender a distinguir entre favores genuinos y tácticas de manipulación. Cuando recibas un favor, pregúntate, ¿es este gesto auténtico o un intento de manipulación? Reflexiona sobre si realmente deseas contribuir a esa organización benéfica o si solo te sientes obligado a hacerlo porque recibiste un regalo en la calle. Recuerda, no hay obligación de corresponder a favores que son realmente estrategias de manipulación. Los favores verdaderos merecen ser correspondidos, pero los trucos no. En las negociaciones, la táctica de hacer primero una demanda excesiva y luego retroceder puede ser efectiva para ganar concesiones. Esta estrategia se conoce como el rechazo inicial seguido de una retirada. Por ejemplo, el autor relata cómo un Boy Scout intentó primero venderle una entrada de 5 pesos para el circo. Al ser rechazada la oferta, el chico ofreció en su lugar chocolatinas de 1 peso. El autor terminó comprando 2 chocolatinas, viéndolo como una concesión que debía corresponder. Esta técnica de rechazo y luego retirada es poderosa porque, además de evocar nuestro deseo de corresponder a concesiones, se beneficia del principio de contraste. Cuando dos opciones se presentan sucesivamente, la diferencia entre ellas se magnifica en nuestra percepción. Así, la chocolatina de $1 parecía mucho más asequible en comparación con la entrada de circo más costosa. Para aplicar esta dinámica en una negociación, comienza con una demanda que probablemente será rechazada. Luego, retrocede a lo que realmente deseas. Tu interlocutor, viendo esto como una concesión, se sentirá obligado a hacer una similar. Esta estrategia es común en negociaciones laborales, donde se comienza con posturas extremas para luego hacer concesiones mutuas. Sin embargo, hay un límite en lo extremo que puede ser la demanda inicial. Si es excesivamente escandalosa, puede provocar que el negociador sea visto como poco fiable, anulando la efectividad de las concesiones posteriores. Un ejemplo histórico de esta estrategia es el escándalo de Watergate en 1972. G. Gordon Liddy propuso inicialmente un plan de $1 millón con acciones extremas para el Comité para la Reelección del Presidente, CRP. Después de rechazar esta propuesta, el CRP finalmente accedió a un plan más modesto de $250,000 para un robo. Comparado con la propuesta inicial,
el robo parecía menos extremo, lo que llevó a su aprobación. Este incidente eventualmente llevó a la dimisión del presidente Nixon. El principio de escasez también es una poderosa herramienta de persuasión. Frases como solo por tiempo limitado o última oportunidad son comunes en la publicidad porque apelan a nuestro deseo de no perdernos de algo. Cuando algo parece escaso, lo valoramos más, ya que instintivamente no queremos perdernos de oportunidades limitadas. Un estudio en 1982, realizado por un alumno de Cialdini, demostró el impacto de la escasez en las decisiones de compra. Cuando a los compradores se les informaba que una oferta de carne era por tiempo limitado y que pocos sabían de ella, compraban 6 veces más que aquellos que no eran conscientes de estas limitaciones. ¿Pero qué hace que la escasez sea tan influyente en nuestras decisiones? 2 condiciones son clave. Primero, el deseo por algo aumenta más significativamente si su disponibilidad se reduce repentinamente en lugar de ser constantemente baja. Esto se ve reflejado en situaciones como las revoluciones, que a menudo ocurren cuando hay un declive abrupto en las condiciones de vida en lugar de una miseria constante. Segundo, la competencia intensifica nuestro deseo. Ya sea en subastas, romances o bienes raíces, la posibilidad de perder algo frente a un rival nos hace pasar de la reticencia al excesivo entusiasmo. Los agentes inmobiliarios, por ejemplo, a menudo mencionan a los compradores potenciales sobre otros interesados en la misma propiedad, independientemente de si es verdad o no. Esta dinámica de competencia puede llevar a decisiones irracionales, incluso entre negociadores experimentados. Un caso emblemático fue cuando Barry Diller, ejecutivo de ABC, en 1973 pagó $3.3 millones por los derechos de una única emisión televisiva de La aventura del Poseidón, la cantidad más alta pagada hasta ese momento por una película. La subasta abierta, donde las ofertas de los competidores eran visibles, desencadenó una guerra de ofertas. A posteriori, se consideró que ABC había tomado una decisión perjudicial económicamente y los competidores se sintieron aliviados de no haber ganado. Diller reconoció el error y afirmó que ABC evitaría subastas similares en el futuro. Para resistir al impulso generado por la escasez, es importante preguntarnos si realmente deseamos un objeto por su valor práctico o si nuestro deseo es impulsado por la ansiedad de perder la oportunidad de poseerlo. A menudo, cuando la escasez se utiliza como táctica de venta, nuestro deseo es más irracional que práctico. El fenómeno de desear algo simplemente porque está prohibido es bien conocido. Los padres pueden atestiguar cómo un juguete se vuelve más atractivo para un niño cuando se prohíbe expresamente. En el mundo adulto, este principio se aplica también a la información. La censura puede hacer que la información prohibida parezca más valiosa. Un estudio en la Universidad de Carolina del Norte en la década de 1970 mostró que, cuando se anunció a los estudiantes la cancelación de un discurso contra las residencias universitarias mixtas, estos mostraron mayor simpatía por las ideas del discurso sin siquiera haberlo escuchado. Imagina que estás en la playa y necesitas que alguien vigile tus pertenencias mientras te bañas. Un estudio de Thomas Moriarty sugiere que pedir ayuda directamente es efectivo. Si el dueño de una toalla pide a los demás que vigilen sus cosas, el 95% de las personas actuarán como guardianes, en contraste con solo un 20% que reaccionarían si no se les pide ayuda. Esto se debe a nuestro fuerte deseo de coherencia. Una vez que nos comprometemos verbalmente con algo, tendemos a actuar de manera consistente con ese compromiso. La coherencia nos facilita la vida al reducir la necesidad de evaluar cada situación desde cero, nos guiamos por nuestros compromisos anteriores, lo que nos ayuda a navegar en un mundo complejo. El compromiso público es particularmente poderoso.
Durante la Guerra de Corea, los interrogadores chinos lograron que prisioneros de guerra estadounidenses hicieran pequeñas concesiones, como escribir declaraciones que parecían inocuas. Sin embargo, una vez que estas declaraciones se hicieron públicas, los prisioneros comenzaron a ajustar su autoimagen para ser coherentes con lo que habían escrito, incluso si inicialmente no creían en esas palabras. Este fenómeno destaca la influencia de los compromisos, especialmente los públicos y escritos. Las palabras firmadas tienen un poder ineludible. Los vendedores a menudo comienzan con una venta menor, no necesariamente lucrativa, para cambiar la percepción del cliente y convertirlo en un comprador más comprometido, preparándolo para una compra mayor en el futuro. Así que, la próxima vez que un vendedor le ofrezca algo pequeño, piense 2 veces antes de aceptar. Por otro lado, el valor que le damos a algo a menudo está directamente relacionado con el esfuerzo invertido en conseguirlo. Esto se observa desde ritos de iniciación en diferentes culturas hasta procesos de selección en organizaciones. Cuando se requiere un esfuerzo significativo para unirse a un grupo, los miembros tienden a valorarlo más. Curiosamente, los grupos que realizan rituales de iniciación resisten los intentos de reemplazar estas prácticas con actividades de servicio comunitario. La razón es que quieren que los nuevos miembros hagan una elección interna de someterse a la degradación en lugar de poder justificar su comportamiento con motivos externos. Esto fomenta un compromiso más profundo con el grupo. En el ámbito de las ventas, los vendedores a veces utilizan la táctica de la oferta baja para inducir un cambio interno en los compradores. Por ejemplo, un vendedor de coches puede hacer una oferta muy atractiva que nos lleva a comprometernos internamente con la compra. Si luego la oferta inicial se retira por alguna razón y se presenta un precio más alto, a menudo seguimos adelante con la compra debido a las razones adicionales que nos hemos convencido a nosotros mismos, como el rendimiento o el diseño del coche. Para resistir a esta manipulación, es importante preguntarse si todavía realizaría la compra si hubiera conocido el precio real desde el principio. Si la respuesta es no, es prudente reconsiderar la decisión. El principio de la prueba social sugiere que, ante la incertidumbre, solemos mirar el comportamiento de los demás para decidir cómo actuar. Esto explica por qué las comedias televisivas a menudo incluyen risas grabadas. Los estudios han encontrado que tendemos a reír más y durante más tiempo con estas pistas, especialmente con chistes de calidad cuestionable. La risa grabada nos señala que otros encuentran la situación graciosa, lo que nos inclina a hacer lo mismo. La prueba social también se utiliza en otros contextos, como en las iglesias, donde se colocan billetes en las cestas de colecta para dar la impresión de que donar es la norma. Igualmente, los productos se anuncian como los más vendidos para transmitir la idea de que son populares entre otros consumidores. Este principio se vuelve más influyente en situaciones de incertidumbre. Un ejemplo trágico de esto es el de Kerry Janovis, quien fue asesinada en 1964 en Nueva York. Aunque algunos vecinos escucharon sus gritos, la respuesta fue limitada. Se ha sugerido que esto se debió a la inacción del espectador, donde la presencia de otros disminuye la probabilidad de que alguien intervenga en una emergencia. Los psicólogos creen que esto ocurre por 2 razones. Primero, la responsabilidad se diluye entre las personas presentes y segundo, la dificultad para identificar una emergencia en un entorno urbano. En el caso de Genovese, la incertidumbre de los vecinos sobre cómo actuar posiblemente llevó a una falta de acción. La prueba social, por lo tanto, puede tener un poderoso efecto en nuestro comportamiento, especialmente en situaciones ambiguas o confusas. Nos basamos en las acciones de los demás para guiar nuestras propias respuestas, lo que puede tener tanto consecuencias positivas como negativas.
En una emergencia, cuando estás rodeado de gente, es crucial ser específico al pedir ayuda. En lugar de un llamado general, señala directamente a alguien y pídele una acción concreta, como, tú, el de la camiseta verde, llama a una ambulancia. Esta acción específica reduce la ambigüedad y la difusión de responsabilidad, aumentando la probabilidad de que la persona actúe. La influencia de los semejantes es otra faceta importante de la prueba social. Tendemos a ser más susceptibles a la influencia de personas que percibimos como similares a nosotros. Por ejemplo, los adolescentes son particularmente influenciables por las tendencias y opiniones de sus compañeros. Un fenómeno más sombrío relacionado con la influencia de semejantes es el efecto Werther, nombrado así por el libro del siglo XVII que desencadenó una ola de suicidios en Europa. Cuando los medios de comunicación reportan un suicidio, especialmente en la primera plana, se ha observado un aumento en los suicidios y muertes accidentales en la semana siguiente. Este efecto parece más fuerte entre las personas que se identifican con la víctima reportada, como jóvenes influenciados por el suicidio de otro joven. Es crucial que los medios y la sociedad en general manejen con cuidado la información sobre el suicidio para prevenir este tipo de influencia nociva. En un contexto menos grave, este principio explica por qué los vendedores a menudo usan testimonios de gente común en sus anuncios, creando una conexión con el público objetivo al mostrar personas con las que se pueden identificar. La gente corriente que aparece en los anuncios es un ejemplo clásico de prueba social en acción. Al mostrar a personas con las que el público se puede identificar, los anunciantes buscan establecer una conexión y fomentar la confianza en el producto. Para evitar caer en esta táctica, es importante estar alerta a las señales de falsedad, como diálogos guionizados. Si detectas una manipulación evidente, desconfía de esos productos. La fiesta de Tupperware es un ejemplo perfecto de cómo se utilizan las técnicas de cumplimiento, combinando la reciprocidad, la prueba social y, lo más importante, la simpatía. La invitación de un amigo que nos cae bien aumenta significativamente nuestra disposición a comprar. Los profesionales del cumplimiento conocen bien las claves para agradar, halagos, similitudes percibidas, atractivo físico y cooperación hacia un objetivo compartido. Incluso se pueden formar impresiones positivas a través de asociaciones con experiencias agradables, como disfrutar de una comida deliciosa. Para defendernos de la manipulación a través de la simpatía, es útil cuestionarnos si nuestra percepción favorable de alguien o algo ha cambiado rápidamente. Si es así, podríamos estar siendo influenciados por técnicas de cumplimiento. Reconocer estas tácticas puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas y auténticas. En situaciones de emergencia, donde estás rodeado de gente, una táctica eficaz para obtener ayuda es ser específico en tu solicitud. Dirigirte a una persona en particular, por ejemplo, diciendo, tú, el de la camiseta verde, llama a una ambulancia, aumenta significativamente la probabilidad de que esa persona actúe. Al señalar a alguien específico, reduces la ambigüedad y la difusión de responsabilidad, lo que fomenta una acción más directa. La influencia de personas que se parecen a nosotros es un fenómeno notable en la psicología social. Los adolescentes, por ejemplo, son especialmente susceptibles a las opiniones y tendencias de sus compañeros. Este fenómeno se extiende a áreas más serias, como se ve en el efecto Werther. Las investigaciones han mostrado que la publicidad de los suicidios en los medios puede llevar a un aumento en los suicidios y muertes accidentales. Este efecto se debe a que algunas personas, al identificarse con la víctima, pueden optar por emular su acto. Es importante que los medios manejen con cuidado la información sobre los suicidios para evitar este tipo de influencia.
Además, se ha observado que la susceptibilidad al efecto Werther tiende a ser más fuerte entre personas que se identifican con el individuo cuyo suicidio ha sido publicitado. La obediencia a la autoridad y la influencia de sus símbolos son fenómenos profundamente arraigados en la psicología humana. Desde la infancia, nos enseñan a respetar y obedecer a figuras de autoridad como profesores, médicos o policías. Sin embargo, esta tendencia puede ser tan poderosa que a menudo obedecemos sin cuestionar. El famoso experimento de Stanley Milgram en la década de 1960 demostró esta obediencia casi ciega. Los voluntarios estaban dispuestos a administrar descargas eléctricas a otros, creyendo que eran reales y potencialmente letales, simplemente porque una figura de autoridad se lo ordenaba. Incluso cuando la autoridad no es evidente, tendemos a buscar símbolos, como títulos, ropa o accesorios, para estimarla. Los títulos, en particular, pueden aumentar significativamente nuestra percepción de respeto y credibilidad hacia una persona. En el ámbito educativo, por ejemplo, tendemos a ver a los profesores no solo con más respeto, sino incluso físicamente más imponentes. En el experimento de Milgram, la bata de laboratorio y el portapapeles fueron suficientes para convencer a los participantes de que debían obedecer. De manera similar, los estafadores a menudo utilizan uniformes y otros símbolos de autoridad para manipular a sus víctimas. Es importante reconocer que hay situaciones en las que debemos obedecer a las figuras de autoridad, como en el caso de jueces o médicos en ciertas circunstancias. Sin embargo, es igualmente crucial desarrollar la capacidad de cuestionar y pensar críticamente, incluso frente a la autoridad, para evitar ser manipulados o llevar a cabo acciones que van en contra de nuestros valores o juicio. Los humanos a menudo recurrimos a atajos mentales predecibles para tomar decisiones, un hecho que es ampliamente explotado por publicistas, estafadores y vendedores. Estos profesionales del cumplimiento se aprovechan de principios psicológicos fundamentales como la reciprocidad, la escasez, la coherencia, la prueba social, el agrado y la autoridad, para influir en nuestras decisiones, muchas veces en beneficio propio. Sin embargo, al ser conscientes de estos mecanismos y cuestionar críticamente las motivaciones y credenciales de las figuras de autoridad, podemos protegernos de la manipulación indebida. Al preguntarnos sobre la legitimidad y honestidad de estas figuras en situaciones específicas, podemos tomar decisiones más informadas y alineadas con nuestros propios intereses. En última instancia, el conocimiento y la conciencia de estos principios de persuasión son herramientas valiosas para navegar en un mundo lleno de mensajes y solicitudes constantes. Al entender cómo funcionan estos atajos mentales y cómo pueden ser manipulados, estamos mejor equipados para actuar de manera más deliberada y defender nuestros propios intereses. ¿Tienes comentarios o preguntas? Estoy aquí para ayudar a profundizar en estos conceptos y explorar cómo pueden aplicarse en tu vida diaria. Gracias por vernos.